Bueno, mi nombre es Jorge Enrique Jerez Belisario. Padezco de una discapacidad. La patología es parálisis cerebral infantil, acompañada de una cuadriparesia espástica por trastornos alrededor del parto. Bueno, gracias al sistema de salud cubano, pues estoy vivo. No hagas eso, no. Jaque. Jaque. Pues madre. Yeah. Yeah. Jorgito nació en una etapa de periodo especial, año 93. Al segundo día de estar en el hospital, yo noté que tenía una coloración amarilla, pero después fue desapareciendo, nos fuimos para la casa. A medida que fue pasando el tiempo, íbamos a la consulta con los demás niños, nos fuimos dando cuenta que Jorgito no evolucionaba como esos niños. Había algo que no estaba bien. Eso nos hizo pensar rápidamente de que era portador de una lesión estática del sistema nervioso central a la forma de la parálisis cerebral infantil cuadriparética. Al conocer lo que significaba esa patología, aquellos sueños que habíamos tenido de tener un hijo, de que creciera, de que corriera, de que se nos fue convirtiendo un poco en una pesadilla, ¿no? Eso fue terrible porque la noticia que nos dieron que el niño no iba a caminar nunca. Nadie está preparado para enfrentar el reto de un niño discapacitado. Muchas veces los padres se deprimen, lloran, sienten lástima y entonces la forma de reaccionar es de sobreproteger a su hijo. Y a la hora de sobreprotegerlo lo aíslan. Jorgito tuvo a su favor que la lesión orgánica de su sistema nervioso central no comprometió el área intelectual. El segundo factor que influyó en la evolución de Jorgito fue la respuesta de la familia. Una posición puede ser, tienes un golpe, una parálisis cerebral infantil, bueno, vamos a desechar. Nosotros no, nosotros con mucha alegría, con mucho amor. Y él era, a pesar de su discapacidad, muy feliz. Y nos hacía muy feliz a nosotros también. Lo que pasa es que también sabíamos que era muy difícil. El fisiatra nos dijo que podía enfrentar ese proceso de rehabilitación, el que comenzamos al día siguiente. El Julito Díaz era un hospital de la capital, que me iba a permitir entregarme por entero a la rehabilitación. Al comienzo de la rehabilitación fue difícil, porque lloraba mucho. Él se resistía a la rehabilitación. Yo le contaba siempre las abdominales. Cuando llegaba su papá el fin de semana, siempre era muy importante tener abdominales de más y ejercicios con las piernas de más. Son 565 kilómetros desde la ciudad de Camagüey hasta la capital, hasta La Habana. Y entonces yo venía todas las semanas, todos los fines de semana. La primera preocupación de un padre es saber si el niño definitivamente logra triunfar. Esa esperanza que tú tienes, que tú vas albergando, ese amor te hace que para ti lo más importante, o sea, lo esencial, era el adelanto que él iba teniendo en la rehabilitación. El niño nace en el 93, ya Cuba estaba en un proceso, periodo especial, pero donde el país había perdido todas las importaciones, había perdido todos los socios culturales, pero estos que son elementos y derechos esenciales del cubano, estaban garantizados. El país nunca perdió esa perspectiva. No sé cuántas veces repetíamos en el colchón el patrón para sentarnos, que era difícil, porque todavía lo hago. Todavía lo hace. Él está en el suelo
y se va a parar y hace el mismo Y hago patrón. el patrón que me enseñaron cuando chiquito y yo me siento con ese patrón. Entonces repetimos, yo creo que fueron cientos de miles de veces que repetimos ese patrón para instaurar ese patrón en el cerebro, que fuera un reflejo y él pudiera incorporarse. Siempre tuvimos la certeza de que el triunfo era nuestro, de que íbamos a vencer, íbamos a lograr lo que nos habíamos propuesto. Y creo que la voluntad de hacer, esa que tuvo Jorgito, nos permitió llegar al final, que lo echara a andar a la vida. Recuerdo que días antes yo lo había soñado caminando con unos zapatos rojos y compré esos zapatos rojos. La técnica había venido a rehabilitar y entonces yo lo dejo sentadito en el sofá y salgo a acompañar a la técnica para despedirla hasta la puerta de entrada y ella me dice: no vayas a hacer ningún gesto, mírate con cuidado y mira para atrás que el niño viene caminando. Siempre que contamos la vida de Jorgito es inevitable hablar del Parque de Vista Hermosa, porque los primeros pasos para andar en la vida los dio acá. El día que caminó, que salió desde donde estaba sentado hasta la acera, estuvimos caminando alrededor de las 7:30, las 8 de la noche, hasta las 2 de la mañana. Aquí en este parque, en estas losas, dejó él muchas partes de su epidermis, ¿no? Porque se caía mucho. No, yo estoy seguro que el que nos vio nos dijo, pensó, esas personas están locos, pero creo que fue el mecanismo que buscamos para un poco asimilar eso que había pasado, que fue grande, y además tratando de que no olvidara que lo había hecho, porque teníamos miedo realmente que al otro día se levantara y no caminara. Y entonces caminó hasta que resistió. Ya caminaba. Yo necesitaba que además de caminar aprendiera. Y entonces empezamos a preocuparnos. ¿Cómo iba a ir a la escuela? ¿Qué iba a hacer? Sabíamos que la educación que debía recibir Jorgito no era la educación regular en ese momento. Así llegamos a la Escuela del Lenguaje, a la Escuela Especial del Lenguaje Enrique José Barón. Es una escuela muy pequeña, muy significativo que podía existir un profesor para un alumno, un solo estudiante con un profesor para aprender. Llevo de directora en el centro 15 años y cuando yo comencé mis primeros pasos en la dirección de la escuela estaba también la entrada de Jorgito al centro, que en aquel entonces era el caso de condición más complicada, es decir, era un niño con necesidades educativas especiales que en aquel momento era la más compleja que teníamos en la escuela. Y evidentemente uno siempre tiende a protegerlo, a ayudarlo, a pararlo. Y nos dimos cuenta desde el principio que no podíamos hacerlo, que teníamos que lograr que él necesitara pararse, que él necesitara comunicarse. Le pedimos más y más y más y él nos lo proporcionó. Y eso fue lo que hicimos con Jorgito al punto de que él se logró comunicar. Y se inclinaba mucho para temas de la historia de Cuba. El patriotismo lo llevaba. Yo decía que Jorgito es un niño que nació siendo patriota. Y entonces se empezó a preparar en la computación, para preparar el tránsito a la enseñanza regular. O sea, que él escribiera en vez de con las manos en la computadora. Me llamo Margarita Aguilar Díaz, fui maestra desde los 8 años de Jorgito. Cuando él llegó aquí a la primaria, bueno, tenía problemas en el control muscular, escribía con muchas dificultades. Me sentí en los primeros días muy presionada, muy nerviosa porque tenía que ayudarlo en todo. Era la primera vez que yo trabajaba con un alumno de esas características. Él se está preparando bien. ¿Cómo que no? Si él se prepara desde que era un niño así como ustedes, porque estudiaba muchísimo. Él era inteligente. Es inteligentísimo. En Cuba se lucha por la humanidad de las personas. Se lucha porque los seres humanos vivan, porque los seres humanos luchen por vivir precisamente. Y se lucha porque aquellas personas que no tienen, que están discapacitados, que no tienen la forma de vivir como los demás vivan.
A los 5 años de haber nacido Jorgito, 5 años y unos meses, 4 meses, llega la segunda estrella, ¿no? Y casualmente a Jorgito le llamó la atención, como mismo me había pasado a mí, lo pequeñita que era Amanda. Y entonces me decía, ay mamá, qué manitos más pequeñas tiene Amanda, qué bracitos más pequeños tiene Amanda. Y mira el piecito qué pequeño. Y yo pensé dentro de mí, ya crecerá para ser importante en tu vida y ayudarte. El proceso, ¿no?, de adaptación de la primaria había quedado consolidado en la secundaria para iniciar una nueva etapa. La solución fue insertar a esa aula, además de los profesores que correspondía, un profesor que se ocuparía solamente de copiarle a Jorgito y de atender sus necesidades. Así llegó a Zenaida, la profe Zenaida. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Fue un impacto ese primer momento de Jorgito en el aula y poco a poco fuimos trabajando con él. Que los intereses colectivos están por encima de los individuales. Correcto, muy bien. A ver ustedes pueden apreciar. Él ha recibido el apoyo de la educación en Cuba y específicamente de nuestra provincia, de tener una maestra a su disposición, maestra que le escribía, maestra que le ayudaba a hacer sus tareas, maestra que me iba con él para su casa, él lo ayudaba. Pero es que ese carácter que él tiene, esa forma que él tiene, lo hace que cada vez las personas traten de acercarse más a él, de ayudarlo, de seguirlo. Antes de terminar la secundaria, él comenzó un proceso intensivo de entrenamiento de ajedrez, ya no como hobby, sino como algo serio, como un atleta, porque debía reunir determinados niveles de calidad como atleta en el ajedrez para poder ir a una escuela que su objetivo social es perfeccionar a esos jóvenes, esos que podían ir a formar parte de equipos de la provincia, equipos Cuba, que es una escuela donde no solo se entrena ajedrez, sino judo, béisbol, karate, o sea, deportes de combate. Al cabo de poco tiempo, ya esos jóvenes que lo acompañaban ahí lo veían como líder. Que prácticamente todos esos deportistas que practicaban deportes de combate se convirtieron en una especie de guardaespaldas. Entonces yo trabajaba en la ESPA, la Escuela de Deporte Provincial Inés Luazo, que él requería de un profesor que estuviese con él todo el tiempo. Desde que yo lo vi, me llamó la atención y me tocó el corazón. Cuando cerraron la escuela, Jorgito no estuvo de acuerdo con eso, con que yo me fuera de su lado. Entonces pidió que yo viniera para acá, que era el pre que le correspondía a él. A mí lo que me hizo tan especial de Jorgito fue su deseo de estudiar, su deseo de hacer cosas como los demás estudiantes. Para mí él es como un hijo, y entonces sus éxitos son éxitos míos, sus frustraciones son mías también. Estaba todavía en la disyuntiva de qué carrera estudiar. Bueno, me decidí por periodismo. Como abogado defiendes a una persona, como periodista defiendes la sociedad en su conjunto. A la gente hay veces que le cuesta trabajo entender que a pesar de uno ser diferente, de uno dejar de formar parte de las reglas para entrar en las excepciones, a pesar de esto uno puede sin ningún problema hacer cosas. O sea, hay una anécdota que yo recuerdo de eso, ¿no? La primera vez que fue al teatro con los amigos, se fueron de aquí como a las 7:30 de la noche y eran las 2 de la mañana y no llegaba y yo no me podía dormir, y entonces estoy asomada en el balcón y veo que dobla la esquina de la calle, inmediatamente me escondo y le digo, no, acuéstate que ahí viene, y entonces nos acostamos los dos y nos hicimos los dormidos, y cuando entró tomó agua y yo dije, yo viendo, ¿no? A ver qué hacía, tomó agua y yo dije, ahora se va a acostar. Y fue a la cama y me tocó por las piernas y me dijo, oye, te vi en el balcón, ¿oíste? Digo, pero no te preocupes que yo siempre me voy a cuidar por ti y por mí.
En este tipo de problemas, la principal barrera eres tú mismo. Tú dices, si tú logras superar esto, el triunfo cada vez es más cerca. Y eso ha sido constante en toda mi vida. Y que cada vez que llego a una meta, comienza otra carrera. Otra carrera que tiene otra meta por vencer. Pero si Jorgito no hubiera nacido en Cuba, Jorgito ha llevado tratamientos que son de millonarios. Jorgito estuvo 27 días en una terapia intensiva que no, si nos hubiera costado, hubiéramos tenido que pagar. Por eso creo que no hubiera alcanzado cualquier cantidad de dinero para pagar y nunca nos costó un centavo. Ha tenido un tratamiento de rehabilitación que ha sido, Jorgito tiene casi 20 años, ha sido por casi 20 años. Eso solamente es posible por la grandeza de la revolución, por los programas que tiene la revolución gratuitos que le permiten a jóvenes como Jorgito incorporarse plenamente a la vida social. Y entonces es un compromiso no solo de Jorgito, es un compromiso de mi familia, no solo de nosotros como familia más cercana, sino de toda nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros hermanos. Es un compromiso de seguir defendiendo esto, porque es la posibilidad que tiene Jorgito de ser. ¿Y por qué tienes llena la boca de alfileres? Y despacio esta noche yo te he separado como un árbol de amor de las demás. Agradezco a Cuba todo lo que soy. Como a pesar de haber nacido en los años duros, de verdad, para nuestro país, para la Revolución Cubana, nunca me faltó nada. Yo pienso que de no ser agradecido, no se me pudiera considerar persona. Eso yo lo comprendí a lo mejor antes de tener uso de razón. Él comenzó primero en las escuelas, bueno, explicando cada vez determinados temas, pero eso después se fue ampliando. Un activismo muy independiente de su parte. O sea, que no es que nosotros lo lleváramos de la mano, no, eso nació con él. Yo conocí a Jorgito primero por la televisión, en su participación en los congresos pioneriles. Nunca se me olvidará en el congreso del 2007. Eso fue un momento importante en mi vida. Es como alguien que paga una deuda de años y se siente aliviado. Así mismo me sentí yo. Fue el momento en que realicé mi sueño. Agradecerle personalmente a la revolución todo lo que había hecho por mí. Todo lo que soy hoy, por haber instalado una computadora en mi casa que me dio la posibilidad de integrarme a la sociedad como cualquier otro niño cubano. Esto solo es posible en Cuba, ya que hay una revolución donde hay igualdad plena, que es uno de los parámetros del concepto de revolución. También quisiera agradecerle por un medicamento que me ponen, el cual cuesta el bulbo $470, que yo dejo que me lo compren. Ya que esto es para mejorar mi calidad de vida, para yo poder salvar mi bandera, ya que tengo estas manos limitadas, y bueno, y para demostrar que mis intereses colectivos están por encima de mis intereses individuales. Decirle a Fidel y a Raúl que tengo mis manos y mis piernas limitadas, pero con mi mente
y mi corazón están al servicio de la revolución. Y decirle que me voy a formar como un futuro. Decirle que me voy a formar como un futuro joven incondicional a mi patria. Y alguien pudo pensar que ese discurso fue aprendido o que fue practicado o que fue impuesto. No, realmente eso salió en el minuto en que le dieron la palabra. Bueno, había una niña que se le salían las lágrimas. Yo creo que a mí también se me salieron las lágrimas aquella vez. Significó para nosotros una responsabilidad. Nos sentimos en ese momento protagonistas de lo que nos tocaba, de hasta incluso de la época. Es normal que él esté haciendo ese tipo de cosas. Y sí creo que, sin lugar a dudas, todo lo que se lo plantee lo va a lograr. Yo soy Adriana Pérez, la esposa de Gerardo Hernández Nordelo, un cubano que cumple prisión en Victorville, California, una condena de doble cadena perpetua más 15 años, junto con 4 cubanos en diferentes cárceles de Estados Unidos, precisamente por proteger a Cuba de acciones terroristas originadas, planificadas desde el sur de la Florida. Gerardo está condenado a morir en prisión si no hacemos algo para cambiar esa realidad actualmente. La cárcel nos ha impedido poder lograr que es tener un hijo fruto de nuestro amor. En el 2008 me informan que había un niño en Camagüey que había lanzado una convocatoria de un concurso de niños para llamarse Los Hijos de Adriana y de Gerardo. Existe una carta que Gerardo escribió en el año 2001 que eran los hijos que están por nacer. Y entonces ya él retoma eso a través de esa carta y el concurso se llama Los Hijos que ya tienen. Hijos que ya tienen. Nosotros hicimos algo burocrático, por llamarlo de alguna manera. Cogimos y le dijimos a nuestros padres que firmaran una carta como que estaban de acuerdo en compartir el cariño con ellos, y así que legalmente no puede haber ningún tipo de Esas cartas se le mandaron a Gerardo. Gerardo y Adriana sacrificaron sus intereses individuales por los intereses colectivos, que es preservar la seguridad para nuestros hijos cuando van a la escuela, cuando van a la universidad. Y yo creo que es poco lo que hacemos compartiendo ese cariño. Para mí es un gran orgullo y creo que está entre las cosas más bonitas que me ha pasado después de haber la vida haberme permitido que nacieran Jorgito y Amanda. Compartir ese cariño con Adriana creo que es algo especial en la vida de nuestra familia y ocupa un lugar todos los días. Eso, nosotros hablamos todos los días de esa relación. Adriana es una mujer extremadamente dulce, un poquito intransigente. Ella me dejó intransigente a mí, yo le voy a dejar intransigente a ella. Pero, a ver, es una buenísima madre. Es una lástima que el tiempo le esté jugando esta mala pasada. Creo que ella y Gerardo serían excelentes padres, formadores de valores en todos los sentidos con los hijos. Adriana se preocupa por mí tanto como mi mamá biológica como Marta. Y yo le debo mucho a ella realmente. Es indiscutiblemente mi segunda madre. No me sabía que tú eras tan boba, chico.
Bueno, mi nombre es Magali York Ruiz, soy la madre de Fernando González York. Fernando fue originalmente sancionado 19 años. En el año 2001 se dictó la sentencia contra él. En la resentencia que se logró en el año 2005, le fue rebajada la condena en 17 meses. Bueno, mi nombre es Irma Segueret, soy la mamá de René González. René, cumplió una sentencia de 15 años, que realmente parece mentira que una injusticia pueda durar tantos años. Muy cruel. Yo conocí a Jorgito cuando la campaña comenzaba. Yo te diría que hará como 14 años, como 12 años que lo conocí. Era al principio, era un niño. Nos pareció que era un sol, porque indiscutiblemente que Jorgito no tiene fronteras. Jorgito se ha batido con el caso de los 5, que ni el mejor abogado, yo creo, que hubiera hecho esa defensa por el caso de los 5. Felices que nos preguntemos todos los días antes de dormir qué hemos hecho hoy por la libertad de los 5, y que si no hayamos hecho nada no podamos dormir tranquilos. Los 5 estaban allá para cuidar los sueños y para cuidar esta revolución que nos los ha dado todo. Muchas gracias y libertad para los 5. Los 5 son hermanos de Jorgito y Jorgito sigue defendiendo a los 5. Por eso nosotros consideramos que Jorgito forma parte también de las 5 familias. Y ese tipo de relación íntima, familiar, emotiva que él ha creado con ellos, emociona mucho a las personas realmente. Pero uno se siente parte de esa relación. Y eso le da mucha fuerza a todo lo que Jorgito diga del caso de los 5. Y Jorgito constantemente se encarga de recordarnos que somos nosotros los que tenemos que sentir agradecimiento por los 5. El tema de los 5 y Jorgito para mí, no se puede, es un tema que no se puede divorciar para nada. En cierta oportunidad me comentó sobre su interés de hacerse un blog, una bitácora personal, y le aporté algo de mi experiencia. Entre los dos hicimos el blog. Se puede hablar de que el blog recibe unas cuantas visitas mensuales, se puede hablar de los comentarios, pero sobre todo se puede hablar del impacto que ha tenido ese blog a nivel mundial incluso. Bueno, y Jorge, que no habíamos logrado sentarte, ¿no? Una vez. Hola a todos los que están viendo este documental, porque está invitado especial Jorgito Jerez, aunque para todos es Jorgito el camagüeyano. Y ahí está. ¿Qué es lo que defendían los 5? Defienden un sistema social capaz de poner en el centro a un muchacho como Jorgito. Y eso es lo que él le aporta. Él le aporta. ¿Por qué? ¿Por qué está un muchacho como él en esta causa? Para llamar la atención, ¿no? Él no tendría que apelar a ningún elemento, a ninguna causa como esta, que realmente es importante para llamar la atención sobre sí mismo. Él tiene todos los elementos para hacerlo. Y sin embargo, se ha consagrado a ella, yo creo que porque él sabe que su vida, su salud, lo que ha logrado ser en esta vida se debe a que estaba protegida la sociedad y está por hombres como los 5. A mí no me gusta hablar de mí, pero bueno, creo que hablar de mí es hablar de las bondades que ha tenido la revolución, no solo conmigo, sino con todos los niños como yo, que padecen una discapacidad física, mental o de cualquier otra índole, y es hablar también de la labor que realizan ustedes por hacerle la vida más amena y más duradera a las personas. Creo que mi hermano toma a los 5 como un ejemplo, ¿no?, a seguir, y creo que todo lo que él hace, ¿no?, es por sentirse parte, ¿no?, de todas las personas que luchan por los 5. Creo que siempre van a existir causas justas por la que luchar, ¿no? Y si no fuera de los 5, fuera otra. Y creo que nuestras vidas, ¿no?, siempre tienen algo por lo que
luchar, por lo que comprometerse, ¿no? Bueno, ya, muchas gracias y seguimos en combate. Yo pienso que luchar por los 5 es también una manera de agradecerle a la revolución todo lo que ha hecho por mí. Él prácticamente le está dedicando, yo creo, a eso la vida. Se la está dedicando. No como a veces algunos como que da como una cosa rutinaria. No, él lo lleva muy dentro. Y eso es un poco que el ejemplo que se va siguiendo, el ejemplo de los 5 le ha servido a Jorgito para levantarse, para seguir adelante. El ejemplo de Jorgito, de cómo se impone cada día, le sirve a los 5 para mantenerse en prisión, para mantenerse fuerte, y es un equilibrio. Los 5 primeros son ejemplos de voluntad. Los 5 son ejemplos de resistencia, de no dejarse caer ante nada. De los 5 aprendí también que los hombres no se miden por las veces que se caen, sino por las veces que se levantan. Y ellos, que están peor que yo, que llevan 14 años encerrados en prisiones de máxima seguridad, que algunos no pueden ver a los seres que aman, y tienen esa fuerza espiritual, como yo no voy a poder hacer lo que me proponga. Y haciendo de mi sangre un agua he bautizado, con ella tus angustias y placeres. Para mí, por haber nacido en Cuba, precisamente, la discapacidad no ha sido sinónimo de limitación y nunca lo será. Yo he jugado fútbol, he jugado pelota, he jugado, hasta básquet, he jugado sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de limitaciones. Ahora yo sé hasta dónde puedo llegar. Creo que el secreto de cómo es Jorgito tiene que ver con el amor de su familia, con el padre y la madre que con amor han logrado ese milagro tremendo. Es una familia especial. Ellos siempre han estado al lado de Jorgito. Que no lo ha sobreprotegido, que es un ejemplo para otros padres. Mi hermana es una persona muy especial para mí, un orgullo, un paradigma. Aunque siempre los hermanos siempre van a ver sus discrepancias, su pelea, ¿no? Ya no me cabe el orgullo en el pecho, no me cabe. Yo digo, ya tengo una bolsa del canguro porque ya en el corazón no me cabe tanto orgullo. Y si hoy, la vida me diera la oportunidad de comenzar de cero y escoger, yo quiero mi Jorgito, ese Jorgito que yo tengo, que es capaz de llenar cualquier vacío, que es capaz de dar un amor intenso, que es capaz de alcanzar cualquier sueño, que es capaz de querer y ser querido. Ese es mi Jorgito. ¡Jorgito! El primer sentimiento que le da a uno cuando ve a una persona con una discapacidad es lástima. Y es tan lejano eso en el universo de Jorgito. Yo nunca lo he tratado suavecito. Yo lo he querido y le he tratado de transmitir enseñanza, amor, pero le he exigido para que siempre se levante, porque él puede. Yo creo que a Jorgito la gente lo respeta. Y eso para mí es muy importante, pero lo respetan los grandes, lo respetan los chicos. O sea, yo creo que él no, para nada, no inspira, incluso en sus compañeros de aula, lástima por la grandeza que encierra como hombre. Yo creo que eso de la discapacidad en Jorgito no cabe. Lo discapacitado es lo que él ha propuesto romper y yo creo que lo ha roto muy bien. Yo creo que lo ha logrado
porque es un joven que ha demostrado ser revolucionario hasta para consigo, ¿no? Revolucionarse él, progresar. Yo siento por él una gran admiración, es lo que siento, un gran respeto. Lo veo como un colega. Es más, a veces tengo envidia. Cuando leo, abro su blog y veo las cosas que hace, todo lo que se le ocurre, me da esa envidia sana que dan las buenas cosas que se hacen. Nunca he sentido lástima por él. El que sienta lástima por mí, siento lástima por él. Discapacitadas son las personas que no les reconocen los derechos a las personas que padecen o que padezcan una limitación. La experiencia cubana defiende el concepto de que la discapacidad es un concepto universal más que individual. Todos somos potencialmente discapacitados. Lo que más me impresiona de Jorgito es la falta de complejo. Jorgito no tiene complejo ninguno de ser un joven con determinada discapacidad. Pero Jorgito va a una fiesta y él baila. Él no es que se queda sentado a ver los otros disfrutando de una fiesta. Jorgito es una persona con una autoestima altísima, altísima. Él se valora muy bien y sabe lo que es capaz de hacer y a dónde puede llegar. Sin lugar a dudas, todo lo que se lo plantee lo va a lograr. Eso es lo que más impacta a él. El valor que tiene, la fuerza, la responsabilidad y las convicciones que tiene, que es a veces raro en nuestra generación. Tiene su autoestima bastante alta, pero no lo lleva a ser autosuficiente para nada. Sin embargo, pienso que él es parecido a nosotros en todo, incluso hasta en las etapas de enamorarse. La belleza está por dentro. Y quien me quiera tiene que aceptarme como soy. Si no, bueno, pues no estaba para mí. Eso es algo que he tenido siempre en claro y no por eso he dejado de tener novias. Pero eso no es solo con las novias, sino también con la parte de las amistades, que hay que seleccionarlas también. Y he tratado siempre de entrar en un círculo donde prime la sensibilidad humana. Todo esto es así por la comunicación que tiene mi hermano con las personas, por la soltura, por el desenvolvimiento que tiene, esa dulzura que apasiona a las personas, ese brillo que tiene en los ojos, para decirlo así. Nosotros decimos que tiene un ángel para caerle bien a las personas. Algo que cuando las personas lo ven, que lo conocen, a veces hasta un amor a veces hasta primera vista. Genera mucho amor alrededor de él. Aún y cuando las cosas que él diga no siempre son lo que la gente quiere oír, porque él es muy crítico. Jorgito lucha por lo que está bien eso lo defiende a capa de espada y lo que está mal lo critica, porque él es muy exigente, tanto con nosotros como con él mismo. Y pienso que todas las personas, niños, jóvenes, adultos, que conozcan la historia de Jorgito, la voluntad de Jorgito, pues se inspiren. Quizás me inspiré yo también. Yo creo que todos tenemos que aprender de Jorgito, de su modestia, porque a pesar de que es un niño que por esas cualidades puede ser centro de tanta gente, él siempre empuja a la gente a otro lado. Miren a los 5, miren al país, miren a la revolución. A ver, cuando uno escucha hablar a Jorgito, lo que le dan ganas es de ser como él, siendo él prácticamente un adolescente. Te estoy hablando de hace unos años. Uno en vez de decir cuando sea grande, cuando yo sea joven, quiero ser como Jorgito. Es verdadero. Jorgito es un buen amigo. Al extremo que yo quiero permutar y él ni Amanda quieren que yo me vaya de aquí. Y me ponen trabas, no quieren que yo me vaya de aquí. Yo me emociono. Esto no lo ponga. Para él el espacio no es un problema, él se mueve. Yo creo que Jorgito es un mago, pero es un mago de la verdad, no es un mago de la mentira. No es la magia para engañar, sino es la magia para mostrar transparentemente la verdad.
de los hechos. Ese espíritu tan fuerte hace que la gente se mire a sí mismo. Uno se mira a sí mismo y se cuestiona a uno mismo. Si él puede, ¿cómo tú no vas a poder? Eso es un reto que él impone a los demás. O sea, es algo que le pone ahí de frente a la cara, le lanza un reto a cualquiera de cómo no va a poder hacer lo que él hace. A primera vista, obviamente, uno piensa que quizás detrás de esa persona puede haber una persona débil, ¿no? Y para nada. No hay debilidad en Jorrito y no veo débil ese hombre. No podemos hablar de personas débiles como no podemos hablar de que ninguno de los 5 sean débiles después de casi 15 años de prisión. Espérate, déjame explicarle. Él quiere ponerle al documental el poder de los débiles. No es muy bueno para que tú... Ya lo sabía. A que tú cojas la idea más o menos de por dónde viene. Dale. Yo no creo que débil, en este caso, en el caso del específico, no. Creo que deberían buscar otro título. Nadie es débil, ni nadie es fuerte. Yo creo que el poder mío está en haber nacido en Cuba. Eso es el mayor de mis poderes. El haber tenido la capacidad de seleccionar el país donde nacer. Cuando yo analizo, pienso en el caso de Jorgito, siento una satisfacción muy grande, en primer lugar, en vivir en Cuba. Porque es que Jorgito es el ejemplo de lo que en Cuba se puede hacer con cualquier persona, tenga la incapacidad que tenga. Quizás si Jorgito no tuviera la enfermedad que ha tenido, impresionaba igual, porque yo creo que lo más impresionante es la conciencia que él tiene del país en que vive, de la revolución, y Jorgito en cierto sentido expresa que se va logrando un ser humano absolutamente nuevo, un ser humano que no necesita apoyaturas materiales para ser y para hacerse, ¿no? Y creo que también es la síntesis de los cubanos, que hemos sabido imponernos durante años a las limitaciones más grandes para construir y para sostener una sociedad. No lo hacemos para tener una economía sólida. Eso es un subproducto. El producto principal es el ser humano. Y yo creo que esa es la filosofía de la revolución y es la que explica fenómenos humanos inexplicables en otras sociedades como puede ser Jorgito. Hay un poema de José María Mené. Dice que el hombre que no tiene piernas, que no tiene un brazo, debe inventar unas piernas, unos brazos y un corazón para luchar por el mundo. Y ahí está uno de mis mayores poderes, defender las causas justas, defender a Cuba. Si Cuba, sin su historia, tampoco fuera Cuba. Y yo, sin Cuba y sin la historia, no fuera Jorgito. Y le he dicho a la muerte que no puede matarme. Y le he dicho a la vida que no puede vencerme. Y le he dicho a la tierra que si logra enterrarme, a donde ella me entierre, tú irás a recogerme. Árbol soy, amor mío, mis raíces bajo tu sangre crecen. Soy todo